Hay un factor en el que a veces invertimos de una forma alta y es en la tecnología. Y también hay que delimitar hasta qué punto esa tecnología y eso que nos venden todo el tiempo no se convierte más bien en una presión social que en una real necesidad. Acuérdense, la necesidad sería la comunicación. Entonces me diría, necesito qué cosas para comunicarme. ¿Cuál sería el satisfactor que tengo que tener allí para la comunicación? Recordemos que cualquier decisión en las finanzas va a tener una, una acción, ¿no? Toda acción tiene una reacción. Asimismo, también en la economía nos sucede. Entonces es muy importante saber en qué vamos a invertir, qué presupuesto estamos haciendo, cómo estamos planeando, pues para poder desarrollar nuestras finanzas personales. Así como anteriormente, en las diapositivas anteriores, estamos trabajando el concepto de gastos y activos e ingresos. Aquí vamos a trabajar los pasivos y el patrimonio. Entonces, los gastos determinan todas las necesidades que yo tengo, ¿sí? Esos satisfactores que son fundamentales para mi bien vivir. Y los pasivos que estamos señalando aquí son los dineros que le debo a los bancos, a los servicios públicos, impuestos, hipotecas. Esos serían los pasivos que yo tengo. ¿Mm? Y el patrimonio es lo que yo poseo menos lo que yo debo en pasivos. ¿Se acuerdan el concepto de activos que tengo? Tengo una casa, un carro, tengo 2 computadores, tengo un lotecito por allí, pero ¿qué estoy debiendo? Y en esa medida le debo al banco, le debo la casa al banco, le debo el carro. Entonces eso me va a determinar realmente cuál es el patrimonio que tiene mi familia. Eso es muy importante que lo podamos señalar. Esta diapositiva me gusta mucho, que se llama el paradigma del ingreso bajo, porque a veces muchos de nosotros nos quejamos porque tiene poco ingreso. O sea, entonces, digamos, yo siempre me remito un poco a las personas que ganan el salario mínimo. Entonces, en esa medida es decir, ¿cómo hacen? Para mí hacen magia, pero se aprendió realmente a vivir con lo poco que se tiene. Y eso es importante. A veces cuando tenemos muchos ingresos, no los valoramos o abrimos muchos campos de acción en los que debo pagar muchas cosas, entonces no disfruto y no veo un ingreso alto que pueda tener. Y eso es muy importante tener. Las metas y los sueños no son posibles porque el ingreso no alcanza. En una gran cantidad de ocasiones el problema no es el ingreso, sino cómo se administra. Acuérdense que cada uno de nosotros somos administradores de nuestros recursos y eso es importante tenerlo muy presente. Retomamos el concepto que anteriormente hablábamos para hablar de administración un poco y financieramente. Entonces, un activo es algo que pone dinero en el bolsillo. Un pasivo es todo lo que saca el dinero del bolsillo, un poco para hacerlo mucho más cercano a ustedes. En ese paradigma del ingreso bajo, precisamente, aquí tenemos una pequeña, digamos, como estadística, donde nos nombran cuál es el comportamiento de los colombianos. Entonces nos dicen que las personas que viven con un salario mínimo viven al día, entonces 54.75% de las personas viven al día y 44.8% viven al fiado. Las personas de estrato 3 y 4 ahorran habitualmente, pero si ven las de menos de un salario no puede ahorrar, porque ¿cómo come? Pero nosotros tendríamos capacidad de ahorrar si estamos en un estrato 4, 5, 6, el 17, el 22 y hasta el
3% de nuestros ingresos. Habría que mirar si realmente corresponden a lo que ustedes están haciendo. Es un poco unos parámetros que nos dan para saber realmente, acuérdense lo que les decía anteriormente, que se señala que un poco uno debería tener ahorrado el 15% de lo que gana. Eso es bien importante para que ustedes lo tengan en cuenta. En esa medida, cuando yo tengo un poco la claridad ya de los conceptos del activo, del ingreso, del pasivo, del patrimonio, es cómo mantengo eso en equilibrio ya cuando lo tengo, ¿sí? O sea, cómo me genera sostenibilidad, cómo consigo un poco más de ingreso, entonces me genera empezar a revisar qué emprendimientos puedo generar para tener más ingresos, cómo manejar esos pasivos, esas deudas que tengo con otros, que no se me vuelvan en una dificultad, sino que las pueda sobrellevar, que no me causen problemas y las tenga planeadas pagarlas, para que la idea sea fortalecer el patrimonio familiar o el patrimonio personal. Hay algo bien importante que también debemos revisar, y es que precisamente a veces uno también genera una creencia, y es que pensando que teniendo muchas cosas, muchas casas, muchos carros, tiene mucho. Y digamos, aquí hay un ejemplo muy bonito, es que entre mayores activos tiene una compañía, mayores ingresos debe producir, porque ¿cómo lo sostiene? ¿Cómo lo mantiene? Entre más sucursales tiene un banco, mayores ingresos debe generar. Entre más almacenes tenga un supermercado, más ingresos debe tener. Pero si yo tengo con un salario de 4 millones de pesos, 4 carros, ¿será que es sostenible? 3 carros, 2 carros por pico y placa. Sería importante mirar cuáles son los gastos que me genera esto, y si no, más bien podría utilizarlos en algo diferente. Entonces, creer que tener también mucho, que no me genera realmente liquidez, que no puedo moverme, que no puedo invertir, también es importante que en esos activos revisemos cuando hablamos de adquirir más. Algo muy importante es hablar en algo que uno siempre ha soñado toda la vida, que genera expectativa, ilusión, uno se sueña pagando las deudas y además ganándose el baloto. Entonces, todo el mundo sueña con ganarse el baloto. Pero realmente, ¿cuál es la probabilidad de que uno se gane el baloto? Está entre 1 y 10.737.573. Y dicen que es más probable que me caiga un rayo a que me gane el baloto. Imagínense esa comparación. Y nosotros soñamos, hacemos el chance, hacemos el baloto, el gana-gana, esperando pues que algún día la suerte nos corresponda. Y si nos ponemos a revisar cuánto hemos invertido comprando el baloto, cuánto hemos invertido comprando el chance, yo creo que tendríamos un excelente ahorro que nos permitiría hacer una inversión, o por lo menos una compra de algo que requiramos. Entonces, lamentablemente ese paradigma de la mala suerte, de la buena suerte, perdón, nos señala que no planeamos, que estamos esperando que alguien nos solucione las dificultades.